Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor. Damos inicio a esta clase número 29 en búsqueda de la verdad. Amado Jesús, en este día venimos a darte humildemente gracias por un nuevo día de vida que nos das, por el entendimiento, la inteligencia que nos das, esperando que esta inteligencia actúe no conforme al mundo, sino conforme al Espíritu de la verdad. Te pedimos humildemente perdón por todas aquellas preconcepciones o rebeldías que tenemos para aceptar a veces la verdad, porque tenemos algún prejuicio en contra de la Iglesia. Concédenos la gracia de tu Espíritu Santo, nobleza y humildad, para que cuando encontremos la verdad, nos sumemos humildemente a ella, la acojamos en nuestro corazón y nos aferremos fuertemente a la defensa de la sana enseñanza, de la sana doctrina, y sobre todo concédenos dentro de esta verdad y dentro de tu iglesia vivir una vida conforme a tu espíritu, una vida conforme a tu corazón. Amén. Queridos hermanos, clase número 29. Sobre el tema de San Pablo, pues ya estuvimos mirando en la clase anterior con el análisis de la carta a los romanos y otras generalidades que definitivamente algunos escritos se atribuyen propiamente a Pablo, otros no. Ahora vamos a ver lo que son las cartas conocidas propiamente como cartas católicas o universales. Recuerden ustedes que esas cartas de alguna manera tienen una implicación interesante, y es el hecho de que son para todos, ¿sí? Universales significa católicas, es una traducción correspondiente. La carta de Santiago es la primera entre las 7 epístolas no paulinas, que por no señalar varias de ellas un destinatario especial, han sido llamadas genéricamente universales o católicas, aunque en rigor la mayoría de ellas se dirige a la cristiandad de origen judío, y las dos últimas de San Juan tienen un encabezamiento aún más limitado. En las presentes ediciones de la Biblia, después de las cartas paulinas, vienen 7 epístolas conocidas como las cartas universales o católicas, desde Orígenes, porque han sido dirigidas a toda la iglesia, son universales, algo parecido a las encíclicas de hoy en día, todas ellas excepto la segunda y tercera de Juan. Así, todas las epístolas del Nuevo Testamento se agrupan en 2 categorías: las cartas paulinas, que iban dirigidas a iglesias particulares o a alguna persona, y las cartas católicas. Fueron escritas por 4 apóstoles: Santiago, Pedro, San Juan y San Judas. Los temas de ellas son de índice general, tocando cada una de las fases del cristianismo, y son de carácter práctico, muy útiles para todos los problemas que se puedan presentar a un cristiano hoy en día. Todas ellas tratan temas diversos y preciosos, con palabras alentadoras para los días de tribulación y prueba, y muy orientadoras para las noches tenebrosas de dudas y desconfianza. Son tesoros para los momentos difíciles de la vida, para las épocas de perplejidad mental o peligro moral. Sin embargo, cada apóstol afianza un tema definitivo y característico. Santiago es el apóstol de las obras, como única prueba de ver si tenemos la verdadera fe. San Pedro es el apóstol de la esperanza. Nos propone a Cristo doliente como ejemplo a imitar en las situaciones de tribulación. En la primera carta nos habla de los enemigos de fuera de la iglesia, en la segunda de los enemigos que están dentro de la misma iglesia.
San Juan expone el amor entre los hermanos que son todos hijos de Dios. La primera parte, Jesús es la vida. En la segunda, Jesús es la verdad. En la tercera, Jesús es el camino. San Judas subraya la necesidad de una fe pura. Qué bueno que nosotros podamos tener una fe pura según el corazón de Dios. Autor, fecha y destinatarios. El autor de la carta de Santiago es el mismo Santiago, hermano de Cleofás y de María, hermana de la Virgen. Por tanto, es primo de Jesús. Gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 en adelante y sufrió el martirio en el año 62. Compuesto su carta hacia el año 60, la dirige a las 12 tribus de la dispersión, esto es, a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo grecorromano. Autor de las cartas de Pedro es el mismo Pedro, el príncipe de los apóstoles. Compuso sus cartas hacia el año 64 y 67. Las dirige a los fieles del Asia Menor, gentiles que habían sido evangelizados por Pablo. El autor de la carta de Judas es el mismo apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago. Compuso su carta entre los años 62 y 67. La dirige a los cristianos convertidos del judaísmo que en ese momento se encontraban dispersos por territorios del Imperio Romano, expuestos a unos pretendidos maestros de la verdad, pero que en realidad son portadores de falsedad. No sería descabellado considerar estos falsos maestros como precursores de los gnósticos del siglo II. Características literarias. La carta del apóstol Santiago está escrita en griego, esmerado pero con reminiscencias semitas, tanto en el vocabulario como en el estilo. Vocabulario rico en alteración, rima, frases rítmicas, palabras gancho, recurso de la diatriba. Escrito vivaz y de gran actualidad por su exhortación práctica. Más que una carta parece una homilía o catequesis de tono moralizante. El autor utiliza a fondo el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento, tratando de conservar dentro de la corriente cristiana algunos valores tradicionales que él consideraba peligrosamente amenazados. Las cartas de Pedro están escritas en griego. La primera carta es un denso resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Está escrita en tono seguro, entusiasta, alegre. La segunda carta está elaborada con maestría y detenimiento. Alterna exposición, exhortación y controversia. Junto con tonos solemnes y mesurados encontramos arrebatos apasionados, con estructura concéntrica que tiene a poner de relieve la polémica contra los falsos maestros, parte central de la carta. Esta segunda carta tiene las características propias del género literario carta-testamento, donde un personaje que se supone cercano ya a la muerte reúne a los suyos para darle las últimas recomendaciones con el objeto de asegurar la permanencia del grupo, advirtiéndole sobre los peligros que lo amenazan. Para ello les recuerda el pasado y los conforta con la seguridad de que Dios seguirá actuando en el futuro. La carta de Judas está en griego, rico en vocabulario y construcción clásica. Esta carta tiene todas las características de un folleto antiherético, antihereje, por tanto, pertenece al género literario controversia. Contenido teológico y espiritual. La carta de Santiago. Fin de la carta de Santiago: animarles a soportar con fortaleza las persecuciones y a hacer vida y obras la fe. Contenido teológico espiritual. Exhorta a vivir las virtudes cristianas,
paciencia, dominio de la lengua, caridad para con los pobres, condena la avaricia, la ambición, la aceptación de personas. En esta carta está la fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza su mensaje principal: la fe sin obras es una fe muerta. Cartas de San Pedro. El fin de las cartas de Pedro es consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles. Contenido teológico y espiritual. En la primera carta exhorta a una vida cristiana más santa. Esta santidad se pone a prueba por la calidad del amor fraterno. Solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. En la segunda carta refuta el error de aquellos que trataban de quitar importancia al juicio de Dios y negaban la parusía. Recomienda la paciencia, arrepentimiento y conversión, porque el Señor puede pedirnos cuentas en cualquier momento. Carta de Judas. El fin de la carta de Judas es poner en guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro la fe cristiana. Contenido teológico espiritual. Transmite estas verdades. Dios Padre es fuente de gracia y poder, y de Él procede la salvación para todos los hombres. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. El Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina, por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animado por la caridad. Queridos hermanos, pues aquí hemos tenido entonces una pequeña introducción sobre las cartas llamadas católicas y con esto estamos terminando este análisis genérico con respecto a algunos textos de la Biblia y sus mensajes principales. Espero que este video, esta clase sea de muchísima bendición y arroje mucha luz sobre sus vidas a nivel espiritual. Les invito para que compartan este material en sus redes sociales, a través de sus grupos de WhatsApp, e inviten a muchísimos hermanos se suscriban a este canal activando siempre la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido. Y si este video es de su agrado, les invito también para que le den me gusta al video, de manera que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y así cada día crezca esta familia que quiere caminar en búsqueda de la verdad y que quiere vivir una vida conforme al corazón de Dios. A ustedes por su atención, muchas gracias, un abrazo en Cristo, Dios les bendiga.